Buenos días, amigos de las redes sociales de RPP Noticias. Bienvenidos a una nueva edición del segmento internacional. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, puesto que vamos a hablar sobre la situación actual que se vive en Afganistán. Sabemos que las tropas estadounidenses ya se retiraron de Afganistán y que los talibanes han tomado el poder hace poco más de una semana. Para esto vamos a conversar con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista y nos va a ilustrar un poco sobre la situación actual que se vive en el país afgano. Bienvenido, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adriana? Gracias por la invitación y acá estoy para resolver las preguntas que me vayas a hacer. Muchas gracias, Ramiro, por acompañarnos. Y bueno, lo primero que quería consultarte es, tras la ocupación de los talibanes y la toma del poder y de todo lo que esto ha implicado para el país, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo? Bueno, ha pasado ya más de una semana desde que los talibanes, o el movimiento El Talibán, que en el idioma pashtun significa el estudiante, eso significa talibán, tomó Kabul después de haber tomado sucesivamente varias ciudades del país, y en ese momento sigue habiendo un caos en el aeropuerto de Kabul porque pasa una cosa terrible, y es que mucha gente quiere salir, pero hay retenes de los talibanes en varias partes para entrar al aeropuerto, o por lo menos en dos lugares, y ellos son en bastante medida los que deciden quién sale y quién se queda, y por lo general están saliendo los extranjeros o los afganos que tenían alguna conexión muy directa con los extranjeros, pero otras personas no, y por eso hemos visto esas situaciones penosas de gente que se cuelga del avión o de la escalinata del avión. Incluso ha habido el caso terrible, espantoso, de un chico que finalmente logró meterse y se dieron cuenta que estaba muerto cuando el avión llegó a Qatar porque lo encontraron cerca del tren de aterrizaje. Entonces, esas situaciones monstruosas se están dando porque ellos han tomado el país, están tratando ya de hacerse el poder completamente, incluso ya llegó el jefe de los talibanes que va a constituirse probablemente como el jefe de Estado, y esta situación de violencia, esta situación de tensión no para porque simplemente el plazo para que las personas salgan es el 30 de agosto. Entonces faltan pocos días y la gente está desesperada por salir, pero ellos ya se están consolidando en el poder, incluso han comenzado a moverse diplomáticamente para ya contar con la aprobación de algunos estados, cosa que podría lanzar el pronóstico que se van a quedar el poder, ¿no? Ramiro, coméntanos un poco cuáles son los países que han, digamos, se han pronunciado y están en este momento aceptando a personas afganas en sus países y les están permitiendo emigrar. Por ejemplo, España, ¿no? España, el gobierno español de Pedro Sánchez ha mostrado una actitud, yo creo, loable de acogida. Está llegando una cantidad importante de afganos hacia Madrid, en realidad hacia, no el aeropuerto de Barajas, sino un aeropuerto militar que hay en Madrid. Eh, Luego, Estados Unidos también está acogido como a 13.000 personas, pero entre ellos están muchos norteamericanos, pero hay algunos afganos también. Hay algunos países europeos también, como Alemania, e incluso algunos países de la región árabe, ¿no? Algunas personas están llegando a Qatar, por ejemplo, los vuelos que están saliendo, o a Dubái, ¿no? Que es uno de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces hay una cierta situación de acogida, pero el volumen de personas que quieren salir es demasiado grande, y todavía percibo yo una suerte de desconcierto en la comunidad internacional para ver dónde pueden llegar los afganos que salgan huyendo de su país. Incluso algunos países de América Latina como Chile ya se han mostrado dispuestos a acoger a algunos afganos. Bueno, de lo que he podido leer, sé que los talibanes están intentando mostrar a la comunidad internacional que, digamos, ya no son tan extremistas como solían ser. ¿Qué tanto de esto es cierto en realidad? Bueno, un amigo y colega decía que esto iba a ser algo así como, o intentaría ser como Talibanes 2.0, ¿no? Es decir, un grupo que después de 20 años de haber salido del poder vuelve, y como sabe que las coordenadas políticas, geopolíticas y culturales han cambiado, entonces va a tratar de mostrarse eh,
con una imagen distinta a la que tenía en su primer gobierno, que duró de los 1996 al 2001. Entonces, hay algunos mensajes que han lanzado, como por ejemplo decir que las mujeres van a tener un papel, incluso que se les va a permitir hacer política. También ha dicho que la guerra ha terminado y que no va a haber ninguna retaliación, una revancha, pero hay datos que contradicen esto. ¿Cuáles son? Que por ejemplo en Herat, una de las ciudades de Afganistán que ellos ya tomaron antes de llegar a Kabul, ya las mujeres no podían ir a la universidad, ¿no? Otro dato es que ya hay algunos muertos debido a la represión que ellos han ejercido contra protestas que se están dando en algunas ciudades. Entonces, es difícil creer que van a ser cualitativamente distintos a cómo fueron en su primer gobierno, pero aún, Adriana, si es que ellos decidieran ayornarse un poco, el gobierno anterior era tan extremista que si incluso se muestran algo más moderados, esa moderación va a seguir siendo dura para las personas que viven allá y para la comunidad internacional y para todos los que estamos a favor de los derechos humanos. Porque que digan, a ver, las mujeres van a poder participar de acuerdo a la ley islámica, pero ¿eso qué significa para ellos? Puede significar poco o nada, ¿no? Entonces, eso no está claro, pero el pronóstico sigue siendo complicado, ¿no? Ramiro, podemos saber un poco de la situación que se está viviendo gracias a las agencias internacionales, pero también hay una situación muy complicada con los medios de comunicación nacionales. ¿Sabes qué va a pasar con ellos? Bueno, acabo de leer justo hace un momento que algunos periodistas han renunciado. Otros periodistas van a seguir trabajando. Entiendo que ya hay, por ejemplo, restricciones para las mujeres en el espacio mediático afgano. Había una famosa conductora que ya no está, ¿no? Y ahora es un hombre. Hay periodistas extranjeros que están informando todavía, pero que no saben si se van a quedar. Entonces, uno de los problemas va a ser justamente cómo nos informamos de lo que está pasando allí. Nuevamente, allí seguramente el movimiento talibán va a lanzar alguna oferta, digamos, de mayor apertura a los medios de comunicación, pero hay un problema, Adriana, que es importante entender, y yo lo trataba de explicar en una columna en La República hace poco, ¿no? Y es que el tipo de mentalidad, de ideología, de imaginario y de práctica social que tiene el movimiento talibán coincide justamente con esa forma de ver el mundo y de actuar, ¿no? Es decir, ellos tienen una visión muy rigorista del Islam. Hay que tener en cuenta algo que a veces es fundamental precisar. La mayoría de los musulmanes no actúa ni piensa de ese modo. Este es un grupo extremista que es una minoría, pero que en Afganistán constituye un grupo suficiente, porque tampoco es poca gente la que lo sigue, perdón, en Afganistán, pero es una minoría dentro del conjunto del Islam. O sea, la mayoría de musulmanes no son así. Es más, muchas de las víctimas de los talibanes o ISIS son musulmanes. Lo que ocurre es que esa es una visión muy rigorista del Islam, muy al pie de la letra de lo que dice el Corán, y que pretende ser fundamentalista. ¿Qué significa fundamentalista? Que no te puedes mover prácticamente ni un milímetro de lo que dice ahí. Cuando otros imanes turcos, libaneses, argelinos, palestinos te pueden decir que, como el caso de la Biblia, tú puedes pegarte a la letra, pero puedes hacer también una interpretación de acuerdo al mundo contemporáneo. Eso es lo que ellos creo que no están haciendo, ¿no? Ahora, Ramiro, leí esta mañana que la ONU ha advertido sobre la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Afganistán. ¿Cuáles son los problemas y por qué hay problemas con el suministro de tanto medicinas como alimentos? Bueno, lo que pasa es que eh, el aeropuerto está con retenes, hay un tumulto en el aeropuerto, hay también retenes en las carreteras, entonces comprenderás que en una situación de este tipo es mucho más difícil que lleguen los suministros de alimentos, de medicinas. O sea, es una ciudad que no está, un país que no está en una situación normal, entonces todo está condicionado a cómo avance el establecimiento o la consolidación de los talibanes en el poder. Entonces, en un lapso como este, incluso yo también he leído que están faltando los alimentos o han subido el precio, ¿no? Porque es una situación que no es exactamente de guerra, pero es casi como si fuera una situación de guerra. Aeropuertos bloqueados o semibloqueados, carreteras también en esa condición, fábricas, comercios que están con la actividad ralentizada. Entonces, es habitual, es esperable que va a pasar esto, ¿no?
Ujú. Esta mañana también leía que el líder de la CIA se ha reunido con el máximo líder también de los talibanes. No han habido muchos detalles acerca de esta conversación, pero ¿qué sospechas, qué puntos sospechas que se pueden haber discutido? Mira, hay un antecedente de esto, ¿no? Y es algo que es importante que entendamos, que lo entienda nuestro público, y es que eh, Estados Unidos venía negociando con los talibanes desde el gobierno de Donald Trump. En realidad, incluso de antes se mantenían algunos contactos diplomáticos, intentos de amenguar la situación de tensión y de enfrentamiento que hay en Afganistán. Lo que pasa es que en el gobierno de Trump se acordó, por ejemplo, una salida negociada de las tropas norteamericanas, ¿no? De modo que no hayan mayores estallidos ni enfrentamientos. Y lamentablemente creo que no se incorporó suficientemente al propio gobierno afgano en esta negociación y esa es una de las causas del problema que hay ahora. Entonces, al final, Estados Unidos decide, cuando ya está el gobierno de Biden, salir rápidamente. Los talibanes no cumplen sus acuerdos porque siguen tomando ciudades, siguen ejerciendo un régimen vertical en donde están. Y ahora lo que creo que está pasando es que Estados Unidos se está dando cuenta, bueno, que ha cometido un error, lo está asumiendo tácitamente al enviar a un representante de la CIA a conversar con los talibanes, y está entendiendo probablemente que tiene que abrir un canal diplomático para que la situación no se agrave. Entonces imagino que lo que van a estar negociando ahí es facilitar la salida de las personas de Kabul, del aeropuerto de Kabul, no solo para los mexicanos, sino para gente de otros países en general y para afganos que quieran irse. Lo que pasa es que ponte a pensar cómo le viene a un nuevo gobierno que entra con fuerza, que quiere asentarse duramente en el poder, que haya una huida masiva de sus ciudadanos. Eso significa también huida de personas que pueden generar actividad económica, que pueden tener una función pública incluso. Entonces es una situación muy difícil, pero creo que lo que está tratando de hacer Estados Unidos con esta conversación o mediante este representante de la CIA es continuar de alguna manera negociando o renegociando con los talibanes para mejorar las condiciones que hay en este momento, que son gravísimas, ¿no? Ujú. Algo de lo que hablábamos hace un momento, Ramiro, es sobre la situación de las mujeres en Afganistán. Se Ujú. sabe que existen restricciones muy fuertes por parte de los talibanes, pero quisiera que nos comentes un poco cuáles son estas y de repente cómo se organizan las mujeres en Afganistán, porque tengo entendido de que se han registrado varias protestas en la última semana. Bueno, eso es bastante alentador y evidencia algo que algunas personas quizás no comprenden bien. Y es que incluso en las sociedades más represivas, como podría y casi seguramente va a ser esta, no es que los ciudadanos y las ciudadanas en este caso no protesten. Hay feministas musulmanas. Mucha gente cree que no existen. Por supuesto que existen. Hay hasta movimiento LGTBI en el mundo musulmán. O sea, las coordenadas culturales y religiosas pueden establecer cierta forma de comportamiento, pero siempre hay personas que o son disidentes o tratan de vivir su fe o su cultura en esas coordenadas que tienen. Entonces, ha habido protestas muy valientes, creo, de mujeres afganas que han salido incluso a la calle con carteles, y lo que creo que están tratando de hacer es evitar que los talibanes impongan las 29 restricciones que impusieron en el gobierno anterior, entre las cuales estaba, por ejemplo, no montar bicicleta, no usar cosméticos, no reírse en público, una cosa que me pareció ya delirante, ¿no? El tipo de vestimenta, desde la cabeza hasta abajo cubiertas, no usar tacos, tampoco salir a la calle sin la compañía de un hombre, a quien le llaman manran, que tiene que ser además su esposo, su padre o su hijo, ¿no? Todas una serie de medidas, toda una serie de medidas que restringen severamente los derechos de la mujer y frente a la cual creo que la comunidad internacional debe protestar y en apoyo a las mujeres afganas, porque se puede generar una situación terrible para ellas y es explicable que muchas quieran irse y es explicable también que algunas muy valientes estén protestando. Esas mujeres tienen que ser apoyadas porque es increíble pues que en estos momentos de la historia hay un régimen así. Todos los países musulmanes tienen algún tipo de restricción para las mujeres, más o menos. En Arabia Saudita hay varias restricciones, pero en otros países no. O países de mayoría musulmana son mucho menores las restricciones. Entonces una mujer puede vivir su fe musulmana con más libertad,
con más capacidad de elección y no tiene que estar necesariamente sometida a este tipo de régimen que es francamente represivo y que vulnera los derechos humanos y los derechos de la mujer, ¿no? Entiendo, Ramiro. Un poco para ir cerrando el programa, quisiera consultarte. Me imagino que los talibanes han puesto una fecha límite para el cierre de fronteras. ¿Qué va a suceder luego con las personas que queden atrapadas, por así decirlo, en Afganistán y que de alguna manera quieran huir? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, esa fecha supuestamente es el 30 de agosto, pero probablemente con esta conversación que se está teniendo con un representante de la CIA y la mediación de otros países, de pronto se extiende un poco más. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que se queden allí? Ya, eso va a depender, por ejemplo, de los reconocimientos que reciba el régimen talibán. Por ejemplo, ya Irán, a pesar, ojo, de ser un país de mayoría chiita, que es una corriente distinta del Islam a la de los talibanes, que son sunitas, ¿no? Y que suelen haber buenas relaciones entre ellos. Pero como hay coincidencia en su enfrentamiento contra Estados Unidos, Irán muy probablemente va a reconocer oficialmente el régimen talibán. Ya lo ha insinuado, ha felicitado lo que ha ocurrido, etcétera, lo ve como una revolución islámica parecida a la del 79, ¿no? Luego Rusia probablemente y China también podrían reconocer al gobierno talibán, es decir, geopolíticamente les conviene tener ese espacio que Estados Unidos ya prácticamente ha perdido. Rusia ha dicho que no necesariamente va a ser un problema en el Asia la presencia del régimen talibán, y China, que está esperando que hubiera una transición pacífica, una manera de adelantar que podrían reconocer a este régimen. Probablemente algunos países del Asia o del África también lo hagan, con lo cual el régimen talibán tendría más reconocimientos que la primera vez que estuvo en el poder, cuando solo lo reconocían los Emiratos Árabes Unidos. eh, Me parece que 2 países árabes más, y paremos de contar, ¿no? Arabia Saudita, entre ellos. Y entonces, y Pakistán, ¿no? Eran 3, Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, que Pakistán creo que también reconocería, ¿no? Al régimen talibán. Entonces, contando con esos apoyos, el régimen talibán tendría cierto respiro para seguir en el poder, pero a la vez, probablemente, o casi con seguridad, por lo menos algunos países le exigirían que respete ciertos estándares democráticos o de libertad ciudadana. Entonces, eso podría ocurrir. Europa no ha dicho si lo va a reconocer, probablemente no lo haga, creo que está condicionado a lo que ellos hagan, pero hay un juego tenso, digamos, que más o menos tiene 2 cuerdas, ¿no? Los talibanes que quieren ser lo que ellos creen que son y quieren hacer lo que quieren hacer, lo que conciben como debe ser la práctica social en un país que ellos gobiernan, ¿no? Con todas estas restricciones y represiones que hemos mencionado, y la presión de afuera, que puede obligarlos a que se ayornen un poco, pero como decía hace un momento, aún si se ayornan un poco, siempre va a ser un régimen que va a someter a una parte de los ciudadanos a condiciones muy duras. Hay otra parte que sí lo va a aceptar, ojo, eso es difícil de entender. Hay una parte de la población afgana que sí está con ellos por el desgobierno que había y la corrupción y la ineficacia del gobierno anterior, pero otra parte no. Entonces no se puede gobernar fácilmente un país, no solo dividido, sino con una población que acepta esas condiciones, que las ve viables, y otra población que simplemente va a pensar que está en algo así como una cárcel, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos. De verdad que ha sido bastante interesante conversar contigo. No, gracias a ti por Y la invitación, y espero que podamos volver a conversar en cualquier momento. Yo encantado de compartir esto contigo y con los amigos televidentes, o los usuarios digitales, que son, creo que los que nos van a ver más. sí, claro, Ramiro, desde RPP Noticias, por supuesto, vamos a estar muy atentos sobre lo que ocurra las siguientes semanas en Afganistán y bueno, quedamos hasta una próxima vez con ustedes, hasta un próximo Gracias. segmento internacional. Gracias. Un gusto estar acá. Gracias. Chao.